A finales de junio de 2016 hemos construido en la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara un horno para cocer cerámica que admite como combustibles leña y gas, según el diseño del ceramista galés Joe Fitch. El horno se construye sobre una solera de bloques de hormigón, utilizando para la parte baja, que contiene la cámara de combustión y la parte baja de la chimenea, ladrillos refractarios duros, y para la parte alta, que contiene la cámara de cocción y la parte media de la chimenea y está rematada por una bóveda, ladrillos refractarios blandos. Una de las características más interesantes del horno es que no utiliza cemento, lo cual permite, si fuese necesario, desmontar el horno y volver a construirlo en otro lugar. La mujer está bastante al nivel. Vale, bueno, no. Vemos ahora en la película a Joe Fitch preparando unos rollitos de arcilla para nivelar la base de ladrillos. Es muy importante, sobre todo en la parte más baja, que todas las líneas de una misma hilera de ladrillos queden perfectamente horizontales. Para nivelar se utiliza arcilla refractaria con chamota. Para guiarse al construir el horno es útil fabricar una maqueta a escala con piezas de Lego similares. Aunque la proporción entre las aristas de las piezas de Lego no es igual a la de los ladrillos de verdad, sí nos permite hacer una maqueta en la que coincidan el número de ladrillos reales y el número de piezas de Lego, facilitando mucho los cálculos sobre la cantidad de ladrillos que vamos a necesitar. Al construir un horno, en algún momento tendremos que partir los ladrillos. Para esta tarea son muy diferentes los ladrillos blandos de los duros. Los primeros se cortan muy fácilmente con una sierra, incluso vale una de pelo, pero para los ladrillos duros necesitaremos un mazo y una escarpa o un cortafríos para partirlos con unos pocos golpes precisos. Con la tercera hilera de ladrillos empiezan a adivinarse las distintas partes del horno. A la izquierda está la chimenea, cuyo estrechamiento de entrada queda definido por un solo ladrillo. Y a la derecha, las dos secciones de fuera corresponderán a las dos parrillas para la combustión de la madera. La pequeña ranura que se aprecia entre los ladrillos que está cortando Joe servirá para regular el tiro. Mediante la ranura podrá cerrarse el tiro utilizando una plancha móvil que, al introducirla, impide la circulación natural del aire hacia la chimenea, produciendo, de este modo, una atmósfera reductora en el interior del horno. ¿Estás seguro de que van a caber luego, sabes? En la cuarta hilera de ladrillos se introducirán en los huecos que dejan los ladrillos duros en las parrillas laterales ladrillos refractarios blandos que servirán para regular la entrada del aire para la combustión. En estos ladrillos se perforarán una serie de agujeros a través de los cuales se introducirá el aire necesario en la cámara de combustión. ¿Pero no lo han visto? Seguramente está bien. Ahí queda un agujero para un quemador de gas. Las entradas de gas. Sí, eso es lo que hay.
El horno tiene dos parrillas para quemar leña que se introduce por la parte frontal y dos entradas para sendos quemadores de gas que se introducen por la parte posterior. And these two holes here are for a gas burner. For the gas burner. Okay. But Okay. here do you need a hole here for that? Yes. Ah, But okay. Por aquí va a ir this would el go gas. straight. No, that's fine. That was No, it's in this layer. Oh yeah, sorry, yes, yeah. En esa capa. Ahí va, Mira, muy ahí, bien. ahí va la otra entrada de aire, ¿no? Sí, sí. Yep, No, esto de gas. Esto es para el gas. Vale, y la de abajo para Para leña. el that's aire. right, and then this one can go Eso es para here. el aire. Y luego la leña Ah, arriba. ok. Un poco más alto. You put this one. Para que no se encienda. Y aquí, cojo. Las parrillas para la combustión de la madera se forman con 4 cilindros de mullita cada una. Estos cilindros son los mismos que se utilizan como mobiliario del horno para separar las diversas placas de carga entre sí, aunque los de mullita son algo más caros y resistentes que los de cordierita, que suelen ser los más utilizados. 1, 2, 4, 8. 1, 2. Vemos uno de los laterales del horno desde la parte trasera. Se aprecia la parrilla para la combustión de la madera y, más abajo, el hueco de entrada para el quemador de gas. Este hueco está, como vimos, a la misma altura que las entradas de aire para la combustión de la leña. Ahora, yo te digo una cosa, escúchame que puede ser... Bueno, la he sacado en el vídeo. La quitas. We'll straighten it up on the next layer. Sí, pero Sí, esto, una tira. No, los ladrillos se Esos quedan. blancos, digo. Lo que es móvil es una placa Esto, de horno. aquí. Ahí metí Vale, una placa vale, de horno vale. para abrir el tiro. Trae, pásame aquí. Está aquí, perdona. ya aquí. Está aquí. La siguiente que la... ¿Hay otro? We just need to ¿Aquí otro? ¿Hay otro? Africa. ¿Ya? We Y need otro ahí. Pon ahí otro ladrillo. the next layer can just go over the top, but the layer after I want somewhere to be able to take a brick out. So do one more layer, and then we'll show you the next one. Hay más ladrillos. Una capa más, y ahora nada os más, y enseña. después ya nos dice qué hay que hacer. There won't be El ladrillo blanco que destaca en la chimenea servirá para regular el tiro del horno. Este se colocará de modo que sobresalga por fuera de la chimenea para permitirnos tirar de él hasta sacarlo. Cuando el ladrillo está puesto, el tiro funciona normalmente, pero si sacamos el ladrillo, el flujo de aire encuentra una salida por la parte baja de la chimenea, lo cual empeora el tiro. Cuanto mayor sea la diferencia de altura entre la entrada y la salida del aire, mayor diferencia de presión se generará para absorber aire hacia el interior del horno y más eficaz será la combustión. Por eso, al encontrar el aire una salida a baja altura, disminuye la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida y disminuye el caudal de entrada de aire al horno. No, porque dice que seguro que para que encaje bien. No, ahí no hay que cortarlo. Esa de la escuela. Lo sé, por eso te lo he hecho aquí, fuera de plano. with a joint.
Finalizada la parte baja del horno, se continúa la construcción con ladrillos refractarios blandos. Los ladrillos duros, empleados hasta ahora, son más resistentes, por lo que son más adecuados para las partes bajas, que deben soportar todo el peso del horno. También son necesarios en la cámara de combustión, donde se carga continuamente la leña, lo que provoca choques y roces contra las paredes del horno. Los ladrillos blandos son mejores aislantes y tienen menor inercia térmica, es decir, hacen que el horno se enfríe más rápido una vez que se apaga. Según la ASTM, que son las siglas de la Sociedad Americana para la Calibración de Materiales, los ladrillos refractarios se clasifican con una numeración acorde a su grado de resistencia a la temperatura. Así, para la construcción de nuestro horno estamos utilizando ladrillos del número 26, ya que es un horno que puede cocer a alta temperatura. Sin embargo, para un horno de baja podríamos emplear los ladrillos K23, que son más baratos. A veces, en los hornos eléctricos de alta se emplean los K28 en la zona de las resistencias, que es donde se alcanzan las temperaturas más elevadas. Al levantar las paredes de ladrillos blandos, no se tiene en cuenta la puerta para la cámara de cocción de los cacharros. Una vez se ha terminado de levantar la pared, se cortan los ladrillos necesarios para abrir la puerta. Es muy útil numerar estos ladrillos para volver a colocarlos en su posición exacta cada vez que volvamos a cerrar la puerta después de cargar el horno. Tras cortar los ladrillos para la puerta y antes de empezar a colocar la bóveda, se refuerza el horno con unos ángulos metálicos verticales colocados en las 4 aristas del horno, sujetos por 2 grupos a diferentes alturas de unos largos tornillos horizontales que permiten graduar la fuerza con que los ángulos sujetan la estructura del horno. A ver, apretar esta tuerca. Seguramente pondrán... Para construir la bóveda será necesario cortar los ladrillos para que 2 de las caras, en lugar de ser paralelas, tengan la inclinación necesaria para conformar la curvatura de la bóveda. Este trabajo puede realizarse previamente a la construcción del horno si hemos previsto todas las dimensiones antes de comenzar con la construcción. La manera más sencilla de montar la bóveda es preparar una cimbra, es decir, una estructura con la curvatura de la bóveda e ir colocando los ladrillos encima. Para la cimbra puede cortarse la forma del arco en 2 tablones de madera y clavar sobre ellos, siguiendo la curvatura de la bóveda, un tercer tablón rectangular que servirá de base para los ladrillos. ¿Quieres la masa? Hay una mejor que era. Perfecto. ¡Oh! ¡Bien! En el detalle vemos cómo ciertas partes que no encajan bien se pueden sellar con fibra cerámica aislante. En este caso eran ladrillos con caras inclinadas que no se cortaron con la misma inclinación. Hombre, yo creo que lo suyo sería uno por persona y los repetidos ya... Sí, uno por persona. Luego ya seguiremos. Porque yo tengo solo una y hay gente que tiene como 5, ¿no? Y para que todos tengan uno por lo menos. Por lo menos una. Aunque la construcción del horno no ha finalizado, ya que todavía hay que subir la chimenea hasta su altura definitiva y también se recubrirá la superficie exterior con manta de fibra cerámica, vamos a comenzar con la carga del mismo.
No se le puede apoyar al jefe. ¿Las estás poniendo todo sobre el cacharrito? Yo creo que así es suficiente. Ya, Hemos dejado un ya, centímetro en todas las Sí, Vamos, lo digo porque tuvimos en cuenta ya esa situación, ¿eh? Que por si... yo creo que Que se pintó con cierto sentido, vaya. Ya he encontrado. Una sí. Menos mal. ¿Has encontrado, cariño? Menos mal. Pero tengo... Hombre, está demasiado... Mira qué guay, esa es muy bonita también. Ya, pero es que... Tenía que haber cogido con fuerza el oso y no... Tenías la mía, claro. No me pasa nada por ahí, que si no te la han matado. ¿Por qué? Porque está grabando. Porque vamos a hacer el taladro, pues así saben que se pone el taladro. Nombres de eso, de... Ahora que va a estropear. Esta sí. Como tienes una sola, úsala otra vez. Esa ya estaba en estropear. Me tienes que Ese Picasso. Ah, la se ha dejado y media pieza. Es que lo necesitaba la pieza. ¿Quién pedía Si no cabe ni el fuego por ahí. No pasa ni el fuego. Foto. Se cayó. Como vemos en las imágenes, la estructura de la chimenea se compone de 3 secciones diferentes. La inferior de ladrillos duros, la intermedia de ladrillos blandos y la superior de una estructura de chapa metálica fabricada a medida. Esta última reposa sobre manta de fibra colocada sobre los últimos ladrillos de la parte intermedia y se fija desde su parte superior mediante 3 tensores, 2 de ellos enganchados sobre los ángulos metálicos que refuerzan el horno y el tercero se lleva hasta el suelo. Venga, va, darle caña. Ponme la chimenea. Eso es lo Tiene que darle aire. eso es lo que va a salir volando. Pero hay que poner los cables. No, hay que sujetarlo. Eso es, Padre, aquí. ¿Cómo vas a sacar a 1250 grados? Bueno, tú igual eres más valiente, ¿eh? Vale. No, que lo que quiero es que salga, porque el segundo de que ponga sale la luz o no. Ya. Ahora vamos. Si pega el sol de frente, De verdad. Claro, para mirar los conos. Claro. Los conos. Ah, no, había otro cono. Sí, la formilita. Esa sí, la he hecho platino. Es la única que lleva... Tú dices que no quieres salir, María, pero te pones siempre en medio, ¿eh? Pero estoy de espaldas. Mientras que no me saques la cara... Se han colocado un par de conos Seger en el interior del horno y al cerrar la puerta de carga se harán unos cortes oblicuos en un par de ladrillos para facilitar su extracción y poder ver los conos durante la cocción. Además, se perforarán un par de ladrillos para introducir sondas pirométricas y poder controlar la temperatura a lo largo del proceso de cocción. No, pero podemos hacer una... Dime que Cuando perdamos, ¿crees que evitarán? Para que no se caiga hasta que decidan. Oh, perfect.
Ay, madre. Que así no tienes que hablar con esto. No está muerta con el pantalón largo. Es que la fibra va de... Mañana, ¿no? ¿Ni en veranico? ¿Nada? ¿En serio? ¿O una falda larga? ¿O una falda...? Y ya te digo, la prensa tiene que ser los Pues a ver, claro, que es el que la corta a mano. Yo desde luego no la corto. Ay, con cuchillo, qué gracioso. A ver. Había una caja de plástico para meter la herramienta. ¿Dónde está la caja de plástico? Pásamela. Ese es mío. Esto es de... Terminaremos la construcción del horno forrando la superficie exterior del mismo con manta cerámica aislante, la cual se sujetará mediante unas mallas metálicas soldadas a la estructura exterior del horno. Sí. Todo eso, si ha sobrado, había una caja. Ahí, pero... Vale. A ver. Need to cut this out now again so you can get this one out and this one out. Eso es una puerta. Sí, con herramientas se puede hacer casi todo. Las herramientas tan buenas que son... Como el chicle, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve el cono? Sí, es que pedía... que si había más. No sabía que había más conos y resulta que sí que hay una caja entera. De número 8, sí, de número 8 pero ya hay. no se pueden meter, ya es difícil meterlas. Fuego. Fuego. Hay una de esas que se regulan, esta se abre. Hay dos tipos. Una que abre, sale solo la El horno se enciende sobre las 8:20 de la mañana con quemadores de gas para hacer una subida inicial más rápida de lo que permitiría la leña, ya que las cámaras de combustión son pequeñas. Cuando la temperatura sobrepase los 400 grados, se apagarán los quemadores para continuar la cocción solo con leña. Estamos en el tiempo determinado. So then, every firing, it doesn't matter if you start at 8 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, doesn't matter what time you start. Para apuntar la curva de cocción, consideraremos que el horno se enciende en el momento cero e iremos apuntando la temperatura aproximadamente cada cuarto de hora desde entonces, así como los sucesos relevantes que ocurran. Ahí va. Pero eso lo ha sacado, eso es un arma de guerra, vamos, es un lanzallamas, eso es un lanzallamas, ¿no? Un quemador.
Pues no entiendo. Pues empezará a salir humo negro ahora. Sí, mira. Blanco de momento. Hay papa. Hay papas. Sabemos papa. Habemos bomberos. Ya veremos. But now, it's burning, and it takes time. So we'll find the temperature might drop until they start burning. Aquí se apagaron los quemadores. Y ya solo con leña. Ahora solo con leña, ¿sí? Las parrillas para la combustión de la leña son bastante estrechas y alargadas, por lo que no admite leña gruesa. Además, conviene cubrir completamente la parrilla al introducir la leña para evitar el flujo de aire frío que se introduciría en el horno si los troncos no llegan hasta el final de la parrilla. Por otra parte, cada vez que se hace una carga de leña, se vuelve a cerrar el agujero hasta la siguiente carga. Ahora mismo va a empezar a sonar y a hacer de todo. A inflarse, a desinflarse. Y es que se tiene que hacer inoxidable. Un poquito más caro. Vale. Total, para 700 euros o 700 y pico no hubiera pasado nada, ¿no? Eso vale 700 euros. Ha costado 700 euros. No, el 7.000. Y el cenicero se llega a un punto en que se cierre y entonces se cambia todavía. a grabar esto. ¿Eh?